Continuamos en Vía V en este programa especial en el que tenemos la vocación de hacer un poco de balance y de echar la vista hacia adelante para ver lo que nos espera por delante. Y vamos a detenernos primero en la economía, la maldita economía que nos trae de cabeza desde el año 2009. Cuántas cosas han sucedido y cuántas cosas hemos perdido aquí en este país. Así que Uxía Rodríguez nos va a ayudar de nuevo a echar la vista atrás, un poquito solo. Adelante, Uxía. Pues el título, Fernanda, que llevaba este año, aún antes de comenzar, era el de El año del inicio de la recuperación. Esto que vamos a recordar era lo que decía Mariano Rajoy hace exactamente 360 días. Quiero agradecer a todos su comprensión, su sentido común, su coraje y su responsabilidad para afrontar el final de esta etapa que ha sido tan dura, tan larga y tan difícil. Porque si el año 2012 fue el año del ajuste, el año 2013 fue el año de las reformas. Y el 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país. Era la sentencia de Rajoy el 27 de diciembre de hace un año, aunque hay que decir que conforme pasaba 2014 el presidente se iba viniendo arriba. En agosto decía esto. Aquí no hablamos de brotes verdes, aquí hablamos de raíces vigorosas. Y si ahora empezamos a recoger los frutos, es porque primero plantamos nuevas cepas. La cosa fue aumentando. Mariano Rajoy llegó a decir hace unos días que la crisis ya es historia, así que la pregunta a estas alturas está en su afirmación. 2014 deja atrás la crisis. Lo cierto es que hay datos macroeconómicos que muestran la cara amable. Hoy mismo el Banco de España ha adelantado que la economía española cerró el último trimestre con un crecimiento del 0,6%. Para el conjunto del año estiman un avance del PIB del 1,4%, una décima más de lo previsto y muy lejos de los datos que conocíamos hace un año. El 2013 se cerró con un retroceso del 1,3%. El paro sigue, eso sí, siendo el principal problema de los españoles. Eso no ha cambiado, aunque también es cierto que las cifras han mejorado, si es que se puede decir así. La última EPA, la del tercer trimestre, dejó la tasa en el 23,67%, el paro bajó del 24% por primera vez desde el año 2011. Este año han crecido las exportaciones. España está en el puesto 16 del ranking de las economías más exportadoras del planeta. Crece el turismo y también las hipotecas. Datos de hoy mismo se concedieron un 18% más este octubre que el de hace un año. Este 2014 es el año también en el que España dejó de temer a la prima de riesgo. Vuelve a fijar su objetivo en la barrera de los 100 puntos. Pero el gran problema de todo esto es la España que queda tras la crisis, la España que podríamos definir como la de la desigualdad. El nuestro se ha convertido en estos años hasta hoy en el segundo país más desigual de la Unión Europea, solo por detrás de Letonia. En España, las 20 personas más ricas tienen tanto como el 30% más pobre, como 14 millones de personas, dato de este 2014. El último impactante informe de Cáritas de este año divide en tres la sociedad actual, la que nos deja este 2014, una sociedad en la que solo uno de cada tres españoles, el 34%, no siente los efectos de la crisis en su vida. La población excluida asciende al 25%, mientras que un 41% de los ciudadanos está afectado por alguna problemática. Seguimos porque el 2014 se termina también con uno de cada tres niños en España viviendo en la pobreza o en riesgo de exclusión. Son 2.700.000. UNICEF calcula que los niveles de pobreza han crecido en estos 4 años más fuertes de la crisis un 28%, son 800.000 más. El nuestro es el tercer país del mundo donde más ha crecido el número de niños pobres después de México y Estados Unidos. Esto se enmarca dentro de otro dato: los ingresos medios en España han caído un 15%. Las familias españolas han perdido el equivalente a 10 años de mejoras en sus ingresos. Solo lo superan las familias griegas. 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja. Desde 2007 a 2014, el número de hogares con niños en los que todos los adultos están sin trabajo ha crecido un 290%.
Pues con todos estos datos, Fernanda, habrá que ver qué nos depara el 2015. Bueno, pues datos que ponen las cosas en su sitio con ese optimismo radiante del presidente del Gobierno que hace pocos días, como recordabas, sentenciaba que la crisis económica ya es pasada, que posteriormente introdujo algún matiz. Francisco Jorquera, moi boa noite. Hola, boa noite. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego na Cámara Legislativa Galega. O mellor e o peor deste ano que está a punto de rematar, señor Jorquera? Bueno, o peor, por desgraza, o paro e a pobreza. Creo que frente a ese triunfalismo de dar por rematada a crise, o paro e a pobreza siguen sendo problemas sociais de primeiro orde e, polo tanto, por desgracia, teño que salientar eses problemas porque siguen existindo e afectan a un amplísimo sector da sociedade. E no mellor, pois, nun ano onde coñecimos uns datos demoledores sobre o retroceso no uso social do galego, froito das políticas lingüicidas que practica o actual goberno da Xunta, eu destacaría como positivo o éxito extraordinario que tivo o filme A Esmorga, a parte da súa extraordinaria calidade, e o feito de que recibise o Premio Nacional do Teatro un grupo galego, o Grupo Cheve. Creo que demostra que, pese a todo, somos un país vivo e mantemos unha cultura moi viva. Se tivera que poñer un adxetivo a este ano que estamos despedindo? Bueno, ocúrrenseme moitos. Foi un ano moi convulso, foi un anos horribilis, pero por desgraza levamos moitos. Creo que vamos camiño de que esta sexa debeda a década perdida para Galiza, a década perdida para as maiorías sociais, non só por froito da crise, senón dunhas políticas que para Galiza están sendo ruinosas e para as maiorías sociais están sendo ruinosas. Por lo tanto, un ano perdido, un anos horribilis, e un ano, pois, políticamente moi convulso. Que espera que agarda do 2015? Como cree que vai ser este ano que empeza? Bueno, o que podo expresar o meu desexo. O meu desexo é que produza un cambio radical de rumbo na orientación das políticas públicas para que estas beneficien o noso país e para que estas beneficien a maioría social. Se tivese que escoller unha palabra que resumise este desexo, pois escollería a palabra xustiza, porque creo que eso é o que se bota en falta, e son necesarias políticas que teñan este rótulo, a palabra xustiza, como norte. Ese é o que desexa, pero que cree que vai pasar? Pois creo que no Estado español está se entrando nunha nova fase política, que o modelo de Estado que naceu da transición está claramente en crise, e, polo tanto, que posiblemente vayamos a entrar nunha segunda transición. E Galiza, se non aposta por expresarse con voz propia nese escenario para que os seus intereses sexan atendidos, corre o risco de perder un tren que para Galicia é definitivo se quere ter futuro como país. Por lo tanto, o meu desexo é que superemos o modelo herdado da transición e que nese modelo, pois, Galiza teña capacidade de decidir, porque creo que é unha ferramenta imprescindible para asegurar o futuro para o noso país e, polo tanto, para todos os seus cidadáns. Xa para rematar, señor Jorquera, con que expectativas acude o Bloque ás eleccións municipais, que son as próximas que temos? Bueno, coa expectativa de que somos unha forza política con moito arraigo e moitos concellos. Recentemente se publicaba un inquérito que reflectía, entre outras cousas, que na maioría dos sitios onde o BNG ten responsabilidades de goberno recibe o aval mayoritario dos cidadáns, porque o BNG, ali onde goberna, sí que practica políticas diferentes, e creemos que é moi importante tamén construir Galiza desde os concellos. Por lo tanto, esperamos acadar un resultado que nos permita seguir avanzando nestes obxectivos. Bueno, pois Francisco Jorquera, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Moitas grazas. Boa noite e feliz ano. E boas festas, por exactamente, suposto, feliz ano. Que vaya todo ben, apertas. Bueno, economía. Ernesto, el PP se aferra a los brotes verdes y yo no sé si tú los ves. No los veo por ningún lado, es que no los ve nunca. Yo tiendo, como no soy ningún especialista en economía, pues tiendo siempre a quedarme con esas cifras de que los desahucios han crecido, de que España es el país que tiene más desigualdades sociales, de que hemos caído, España ha caído 14 puestos en el índice de desarrollos humanos. Yo creo que, vamos a ver, lo que sí hemos parado ha sido la caída espectacular que veníamos sufriendo en los últimos años. Yo creo que esa caída se ha parado. Pero no sé si ha arrancado para las grandes empresas y para las multinacionales y para las empresas del IBEX y para las grandes entidades bancarias. Desde luego, para el ciudadano de la calle, no. El ciudadano de la calle yo creo que está, los ciudadanos normales, los autónomos, las pequeñas empresas, las medianas empresas... ¿Había otra forma de hacerlo?
Bueno, aquí yo creo que había otra forma de hacerlo desde muy atrás. Es decir, probablemente en estos tiempos próximos había pocas posibilidades de maniobrar de otra manera, pero desde luego, viniendo de muy atrás, teníamos, yo creo, bastante capacidad de no habernos metido en el túnel donde nos metimos, por cierto, con mentiras y con ocultaciones. Pero por concretar, bueno, pues la gestión esta última, el Partido Popular, Mariano Rajoy, ¿tenía otras posibilidades de gestionar la crisis? Sí, yo creo, vamos a ver, yo creo que se hace una reforma laboral que está resultando, para salvar la crisis, que está resultando absolutamente nefasta para el mundo laboral y para los trabajadores. Yo creo que se hace un apoyo y un rescate de las entidades bancarias que no se debió de hacer nunca en este país. Es decir, yo creo que se hace una serie de reformas que se podían haber o no hecho, o no realizadas, o de otra forma. Déjame un momento porque tengo una persona que sé que tiene prisa. Santiago Lago, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablamos del año 15. El PP dice insistentemente que es el año de la recuperación. ¿Va a ser así? Bueno, desde luego ya estamos en una fase de recuperación y esperemos que en 2015 se afiance. Yo creo que de esto no hay duda. Lo que pasa es que hay que recuperarse de un choque tremendo, de un choque sin parangón en la historia de este país y por tanto, pues claro, lógicamente va a tener que pasar mucho tiempo para que la gente perciba una situación similar a la que tenía en el año 2007, incluso 2008. ¿El Partido Popular tenía margen para haber hecho las cosas de otra forma en estos 3 años? Bueno, siempre hay margen, ¿no? Es verdad que había muchas restricciones externas, restricciones a los mercados, restricciones que venían de Bruselas, pero bueno, por ejemplo, en el frente público, pues es evidente que se podría haber ajustado déficit, la senda del déficit público, pues incidiendo menos en los recortes del gasto y más en incrementos de la recaudación, ¿no? Y bueno, el gobierno ha optado por otro camino. Por tanto, siempre hay posibilidades, pero es verdad que existen muchas restricciones que nos vienen de fuera. ¿Hay algún país que haya acometido esta crisis que ha afectado a unos más que a otros, pero que ha afectado a muchos? ¿Algún país, digo, que haya resuelto los problemas o que esté resolviendo los problemas de una manera más interesante que España? Bueno, hay diferentes aproximaciones, pero también los problemas no son exactamente iguales, ¿no? En el caso español no fue como en el caso pues irlandés o en el caso islandés, un problema fundamentalmente concentrado en el sistema financiero. Aquí el sistema financiero obviamente pues era una parte importante del problema, pero tuvimos también la burbuja inmobiliaria y otra serie de problemas que tienen que ver con el déficit exterior. Por lo tanto, es difícil extrapolar experiencias. Es cierto que dentro de los países mediterráneos, aunque el sufrimiento ha sido grande, es verdad que hoy estamos en una situación pues muchísimo más cómoda de la que puede estar Portugal o puede estar Grecia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dentro de los países mediterráneos, dentro de estos países que hemos experimentado con esta solución de la austeridad máxima, pues es a los que mejor nos ha ido, ¿no? Por lo menos las cifras están diciendo esto. Pero siempre hay márgenes, ¿no? Yo creo que hay márgenes y hay posibilidades no radicalmente diferentes, no soluciones radicalmente diferentes porque no se podía. Los mercados, el gobierno europeo, sabemos que no nos iba a dejar, que no nos iba a permitir tomar caminos muy diferentes, ¿no? Somos una economía grande, no somos un pequeño país y por tanto, pues bueno, pues los caminos eran limitados, ¿no? Y dentro de esos caminos, ya digo, podía haber habido acentos diferentes. De esos caminos, en la oferta de caminos, digamos, han aparecido unos nuevos, que son los que a priori lleva Podemos en su programa electoral. ¿Son factibles las alternativas que se plantean desde esta organización política? Bueno, a mí me parece que en general no, y es verdad que han suavizado mucho, ¿no? Desde las primeras declaraciones a lo que ahora mismo pues manejan en ese documento elaborado por Torres y Navarro. Sí. Pero bueno, en general yo creo que es un documento con muchos problemas, con indefiniciones y con problemas, ¿no? La situación es compleja, las restricciones son enormes y quizás el gran problema que tenemos en España y en general en los países europeos es que no tenemos instrumentos, no tenemos las herramientas que existen en un país,
que es esa política fiscal centralizada, que es ese presupuesto comunitario que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el problema es que te lo tienes que resolver tú solo, y la forma de resolverlo tú solo pues es sufrimiento. Este es el gran problema. Tal como está la arquitectura institucional, las soluciones dentro del sistema son soluciones con muchísimo sufrimiento. Ya para terminar, Santiago Lago, ¿en qué va a ser distinta la España del 2015 en relación con la España del 2009, cuando empezó esta crisis? Hombre, sin duda una España muchísimo más desigual. Somos el país de la Unión Europea. Solo Letonia tiene una desigualdad mayor que la nuestra, y en la crisis hemos experimentado un incremento de la desigualdad sin par. Por tanto, un país mucho más desigual. Y yo creo que un país en el que las oportunidades laborales pues no van a ser de la calidad que uno se esperaría de un país desarrollado como es España. Me parece que lo que tiene que ver con oportunidades laborales para la gente más joven y lo que tiene que ver en general con la desigualdad van a ser las dos cuestiones que en negativo van a ser muy diferentes a las del año 2008. Pues como siempre un placer, Santiago Lago. Muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. José Luis, ¿había otra forma de hacer las cosas? En aspectos menores, sí. En aspectos mayores yo creo que lo único que apuntó Santiago Lago, ¿no?, que era haber ido más a la vía del ingreso y menos a la vía de la reducción. Pero la vía del ingreso es enormemente problemática en un momento como esta, porque el ingreso no se consigue solo, el ingreso del Estado, no se consigue solo a base de un pequeño grupo de las grandes empresas, con esa fábula que se hace aquí siempre, de que lo paguen los ricos. El ingreso viene de las enormes masas de contribuyentes que están en la clase media, y por tanto es a esos a los que hay que pedirle más recursos. Y por tanto es enormemente complicado. Al fin y al cabo, si nosotros vemos cuáles han sido las protestas de los últimos años, no han sido fundamentalmente los recortes, sino las bajadas de los sueldos y la pérdida de la paga extraordinaria. Y por tanto tú imagínate que en ese momento se hace una subida de ingresos. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, con el tema del IVA y cómo se presentó este tema desde sectores que luego se manifestaron absolutamente errados, como fue el caso del cine, que empezamos el año 2014 diciendo que se iba a hundir y acabamos el año 2014 con el 21% del IVA. Y en la más alta... El IVA sigue siendo un objeto de protesta por parte de ellos, pero no el resultado... No, hombre, porque las películas funcionaron en taquilla, pero no el resultado con respecto al IVA es la misma. Ellos decían, se va a hundir por eso. Pues no era eso el problema del cine. Entonces, yo creo que ha habido, en términos generales, ha habido un acierto en la posición del Gobierno, y creo que en términos generales ha habido también un acierto en la posición que ha mantenido Rajoy el año pasado. El discurso del año pasado que dice, yo creo que el año 2014 va a ser el del comienzo de la salida de la crisis, que creo que son sus palabras. El inicio de la recuperación. El inicio de la recuperación, sí. Esas palabras son exactas. Yo creo que el de este año, de decir, yo creo que estamos ya en una economía consolidada donde España ha dejado de ser el problema de Europa y es más que nada una referencia de que se puede hacer, son exactas. Claro, hay un problema que planteaba, o que le planteabas a Ernesto, ¿no? Y es, ¿quién lo nota primero? A ver, eso es un tema que está establecido. Cuando aparece una crisis, los notan mucho antes las empresas que los ciudadanos, y cuando se sale de la crisis, los notan mucho antes las empresas que los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la microeconomía es una deriva de la macroeconomía y no al revés. Ya. Y por tanto, ese es un tema que hay que aceptar así, porque es así. Cuando en el año 2007 hablaban las empresas de que estábamos entrando en una crisis, los ciudadanos se reían de la afirmación. Bueno, sobre todo lo decía Francisco Pizarro, era el que lo decía, aquel debate famoso. Claro, y los ciudadanos tardaron en enterarse 2 años o 3, ¿no? A ver, Carlos, te veía bracear un poco con las tesis de José Luis. ¿Tú estás de acuerdo en que...? José Luis, hombre, que es un hombre que me gusta leer y escuchar, es evidente que a veces me sorprende por excesivo. Es decir, el hecho de una cosa apoyar la estabilidad gubernamental y cosa distinta es, en fin, aplaudir todo aquello que a mí me parece inaplaudible. Mariano Rajoy se ha cargado, por las políticas que se han más o menos impuestas desde Europa, que cosa que comparto, se ha cargado a la clase media española, que está empujada a la marginalidad en un elevadísimo porcentaje. No hay más que salir a la calle para verlo, claro. Pues sal a la que calle. No hay clase media. Pues no la hay. No hay más que salir a la calle para comprobar que en España no hay clase media, Carlos. Roberto, solo hay que salir a la calle para comprobarlo. Roberto, la clase media española está tocada del ala. ¿Pero tú crees que ha desaparecido la clase media? No, yo digo que está tocada del ala. O sea, que como la base de la pirámide, que era lo que sustentaba y daba estabilidad a los sistemas, la clase media, por su centralidad
Eso ha desaparecido, creedme que... La clase media ha desaparecido. Vamos a ver, no al 100%, no eleves al 100%. Es lo que dices tú, yo no elevo nada. Lo que sabes que estoy queriendo decir, Roberto. No. Está tocada del ala la clase media en la que me pretendo Pero incluir. concretemos lo de tocada del ala. O sea, ¿qué significa que está tocada del ala? Pues que está muy castigada, que ha sido severamente castigada por toda la presión fiscal excesiva a la que se ha sometido a la clase media, entre otras cosas, con el famoso IVA, ese impuesto poco discriminatorio que afecta a todos por igual, pero que son gentes que vivían del pequeño comercio, familias que tenían esos negocios, que se han ido quebrando poco a poco. Y hoy hay muchos que aún intentan aguantar su negocio abierto, Roberto, créemelo, de la clase media, para intentar subsistir de alguna manera. Pero hoy por hoy la clase media está tocada... Sí, no, pero si yo no digo... Vamos a ver, es que... Pero que igual vamos a ver, que yo creo que... ¿Qué se entiende por clase media? Claro, ¿qué se entiende por clase media? Porque Carlos Marcos parece que por clase media entende pois un pequeno comerciante, un autónomo, etcétera, etcétera. Bueno, creo que iso houve xa un proceso, verdade, na Coruña pois bastante visible, non, de concentración comercial, de aparición de grandes superficies. Eu creo que o problema é outro, que se está destruindo emprego de calidade, emprego industrial a marchas forzadas. Ese é o problema. Que se está destruindo emprego estable a marchas forzadas. E ese é o problema. E o que estamos vivindo estes días, coa ameaza sobre Alcoa, veremos como sai hoxe. Alcoa, vamos a ver, es que non hemos comentado todavía que hai noticias que sucedieron hoy. Pero non é só Alcoa, é dicir, a Citroën se lle di, co apoio da Xunta de Galiza, que para poder conseguir unha furgoneta hai que baixar soldos. E hoxe o presidente do Banco de España e o gobernador do Banco de España comparece no Congreso pola mañán e di que, sí, estámonos recuperando, pero ollo, non se poden subir os soldos, hai que baixalos. Eu creo que este é un problema, por ir aos clásicos, eu diría de loita de clases. É dicir, a proba de que o Partido Popular sabe que non estamos saindo da crise, ou se saímos da crise é para que para determinada xente a crise se convirte en permanente, e a lei que acaba de aprobar de orde pública, é dicir, unha lei de seguridade cidadá que sabe que como non hai pan, ten que haber pau. Ese pau vai no dar o Partido Popular, eu creo que con moita generosidade. Déjame simplemente unha cosa, Carlos, que comenten las noticias que hoy se produjeron en torno a Alcoa. Saben que estuvimos muy pendientes bueno, pues de lo que sucedía con la planta de A Coruña y de lo que sucedía en esa subasta que empezaba ayer y que culminaba hoy. Y probablemente hayan escuchado ya que la empresa ha decidido retirar los despidos colectivos que estaban anunciados tanto para la planta de Avilés como la planta de A Coruña, del polígono de Agrela. Hemos hablado con un representante del comité de empresa. Lo oímos. Salvamos este partido, non? Xogamos a prórroga e parece que a sacamos, pero bueno, sigo dicindo, temos un ano moi duro, nos acaban de informar ahora a partir das 5 da tarde de que, bueno, que retiraban o despido de encima da mesa, pero volvemos a decir, isto é un parche momentáneo que temos que intentar é seguir loitando por un futuro da empresa, non é un corto plazo, isto é un parche. O servicio de interrompibilidade para nós a subasta sigue sin valer porque foi na foto finish. Temos que conseguir durante todo este ano que cambien ese sistema de axuda ou de interrompibilidade das grandes empresas. Bueno, ayer hablábamos con cierto detalle de la situación de Alcoa aquí en la mesa de Vía V. De momento, los trabajadores de la planta de A Coruña y también los de la planta de Avilés van a pasar unas navidades un poco más tranquilas después de que la empresa decidiera suspender ese ERE de extinción que en principio estaba anunciado. Es cierto que fue decisión de la empresa comparecer a esta subasta y no hacerlo a la anterior que había puesto a las dos plantas en una situación tan comprometida como hemos escuchado en las últimas horas. Ayer ya se daban puntos de vista de qué podía estar sucediendo. Escuchábamos a Manu Lago apelando a una especie de chantaje por parte de la multinacional y a Julio Sequeiros diciendo que es una cuestión de competitividad en función de los precios que aquí tiene la electricidad. Hablábamos de clases medias. Si me dejáis, vamos a hacer una conexión con el plato de informativos. Está Marina, me parece, está preparada para que nos relate cosas que están previstas en relación con la economía para los próximos meses. Venga. Fernanda, los datos macro parecen ser esperanzadores y Rajoy fue el primero en subirse a este carro de la recuperación. Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado, en muchos. Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación.
Las organizaciones internacionales, desde el FMI a la Comisión Europea, pasando por la OCDE, prevén al menos un 1,7% de crecimiento para el año que viene y el Gobierno y la patronal hablan de un 2%. El paro será el gran objetivo para el año que viene, para el 2015. El reto de Mariano Rajoy es bajar la tasa de desempleo del 24% actuales al 20% hasta finales del año que viene. Habla de crear 400.000 puestos de trabajo, aunque muchas son las voces que dicen que esta recuperación es falsa, ya que la reforma laboral no fue la más acertada y el tipo de empleo que se está creando es precario, temporal y mal pagado, porque mientras unos hablan de recuperación, otros hablan de una tercera recesión, basados en gran medida en la Unión Europea. El mismo ministro de Economía, Luis de Guindos, reconocía las posibles consecuencias de este contagio. La economía española no es absolutamente inmune a lo que ocurra en Europa. En estos momentos el principal riesgo para la economía española no es tanto los problemas económicos acumulados en nuestro país como lo que puede ocurrir en el entorno europeo. Por lo tanto, gran parte del futuro de la economía española y del mantenimiento de la recuperación en España se juega en Europa. Pero como decíamos, la economía no son solo los datos macro y pese a que las cifras parecen crecer en la calle, 8 millones de jubilados verán reducidas o más bien no actualizadas sus pensiones el año que viene y lo mismo pasará con los funcionarios. A esto sumamos los parados sin prestación que quedarán fuera de la ayuda de Rajoy o que la cobrarán durante 6 meses y se volverán a quedar sin subsidio. Así que la pregunta es si la economía crecerá o no el año que viene y si sí, ¿a costa de qué? Hoy, por ejemplo, el Banco de España ha alertado, Fernanda, que una subida de sueldos puede frenar la recuperación. Bueno, pues cosas que tienen que ver con la macroeconomía. Pilar García Negro. Sí, mira, Fernanda, eu e todos vos. Eu opino que fílmicamente, cinematográficamente, sería moito máis rendível que este tipo de declaracións as fixesen despois dunha visita á Torre del Vino, cita en Socuéllamos, que acaban de inaugurar, e que entón sería moito máis... Que mira Albacete directamente, non... Sí. 4 millas. Exactamente, que sería moito máis simpático, porque entón xa, unha vez pasado o persoal por esa peneira, xa poderíamos contextualizar máis as afirmacións e as declaracións. Imos ver, a burla maior desde a Galiza e eu como galega que quero naturalmente a mellora das condicións de vida para o meu país, para a miña nación, é ter que escoitar do máximo responsable público como o presidente da Xunta de Galiza en entrevista que tive unha ocasión de vela aquí onte, que algo que acabará solicitando todo o mundo, como aconteceu coas autostradas e as portaxes e o resgate por parte de Galega das autostradas, que hoxe xa parece ser que ninguén discute. Algo que todo o mundo acabará abenzoando e acabará solicitando que é unha tarifa eléctrica galega, en virtude da cal se teña en conta que levamos toda a vida exportando electricidade, non atendo a cambio. Estou lembrando agora a cifra na década dos 50 de como chegamos a máis do 70% de exportación de enerxía eléctrica galega para iluminar Madrid, para que Madrid, a capital do reino, na década dos 50 do pasado século, tivese outra presentabilidade. O presidente da Xunta decía que a distribución interna... E aí vou, a que se argumente en contra que non pode haber 17 esa atomización, esa diversificación de tarifas eléctricas. Até o gobernante máis servil da España política de Castilla e León, de Murcia, de Ceuta e de Melilla, volve lóxicamente polos seus intereses, cando eses intereses están xustificados ademais nunha mellora comparativa absolutamente nun recurso absolutamente evidente, pero ademais cando nós a electricidade pagámola durante anos e durante décadas a base de non a ter, a base de haber 1.000 núcleos de poboación en toda Galiza que tiñan unha luz de merda. De 5 A ver, hablamos efectivamente da situación de Alcoy. Acabo xa, en canto non haxe efectivamente un mínimo dispositivo de defensa e de identificación dos problemas galegos que continuamos exportando xente, entre aspas, a dizer, emigración, por si iso non fose xa un problema. A ver, hablaba Carlos Marcos de la desaparición de la clase media, no sé cómo vemos el... Fernanda, tú hacías antes una pregunta, ¿se pudo hacer las cosas de otra manera? Hombre, yo creo que en un país que dedica 80.000 millones de euros
al fraude fiscal todos los años. Un país que dedica 40.000 millones de euros a la corrupción todos los años. Y un país que ha dedicado 120.000 millones de euros a rescatar la banca, según el Tribunal de Cuentas, que suman 240.000 millones de euros, debíamos de haber tenido otra forma. Y ahora, si estuviera aquí Jorge Gurriarán, se referiría al Senado, se referiría a las diputaciones, bueno, ya, las diputaciones, todo eso, claro, pero solo tres grandes cifras que yo creo que sí se pudieron hacer las cosas de otra manera, no tanto en la última etapa como desde tiempo atrás. Roberto. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay dos discursos paralelos, ¿no? Y cuando se acusa al gobierno, probablemente con razón, de triunfalismo, hay un discurso paralelo que es el del derrotismo, ¿no? Esto, tan interesados políticamente el uno como el otro. O sea, no hay por qué pensar que el presidente del gobierno es el único que hace discursos políticos interesados, ¿no? Yo no creo que haya desaparecido la clase media, Carlos, ¿no? Yo creo que se ha producido un ajuste económico muy duro, con una pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, esto notable, tanto de los asalariados públicos como de los asalariados privados, y con una caída de la renta, del porcentaje de los salarios en la renta nacional muy notable como consecuencia del desempleo. Claro, al haber menos personas empleadas, los salarios tienen un peso en la renta nacional menor, como es perfectamente obvio, ¿no? Pero bueno, a veces perdemos la perspectiva porque no comparamos, ¿no? Y comparar es bueno, o sea, no solo porque tenemos en cuenta las cifras como nos da la gana, porque las cifras positivas no son solo las cifras del crecimiento económico, hay muchas cifras positivas, los aeropuertos por primera vez empiezan a despegar, es decir, empieza a haber aumentado el tráfico aéreo, se ve, o sea, uno va a Barajas y ve perfectamente que el tráfico aéreo ha aumentado, es una cosa que se ve palpablemente, ¿no? Porque los aviones van llenos, porque hay más frecuencia de vuelos, es la primera vez que se habla de que la campaña de Navidad va a ser mejor que la de los 7 años anteriores, uno observa en las pequeñas ciudades, porque es donde se puede observar, pero supongo que en las grandes ciudades ocurre igual, que no solo que han dejado de cerrar comercios y que han empezado a abrir comercios, esto se ve perfectamente y esto tiene que ver con el aumento del consumo, que el año pasado, hace 2 años, en el peor año, en el 2011, cayó el 4,5%, este año ha aumentado el 2,8%, con lo cual significa que ha aumentado en términos comparativos respecto de cuando cayó un 7 y pico. Es decir, por tanto, los datos se pueden ver de una manera o de la otra, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me parece que, en lo que yo quisiera insistir, que es el argumento fundamental, porque al final los datos, la botella medio llena, medio vacía, depende desde donde uno los ubique, ¿no? Que es la perspectiva comparada. Es decir, cuando se da el dato que daba antes la información, ¿no? De que en España es, junto con Estados Unidos y México, el país donde más ha crecido la pobreza infantil. Yo estoy convencido que eso puede ser cierto, yo no lo pongo en duda, que haya sido así. Pero claro, la mera comparación de España con México es una atrocidad. O sea, México es un país donde la pobreza infantil es una cosa espeluznante, absolutamente espeluznante. O sea, uno va por las calles de cualquier ciudad de México y hay miles de niños por las calles pidiendo, miles de niños pidiendo por las calles, miles de niños vendiendo de todo por las calles, miles de niños tirados por las calles, en cualquier ciudad de Latinoamérica. Yo acabo de estar en la República Dominicana y es exactamente igual. Por tanto, la comparación es posible que haya crecido. Claro, cuando se crece desde un umbral no es lo mismo que cuando se crece desde otro umbral. Perdona que te interrumpa, Roberto, es que tengo que atender a otra invitada. Yolanda Díaz, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, portavoz, como sabemos, da Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento. Bueno, pois pido mesmo que lle pedía o voceiro do bloque, Yolanda, o peor e o mellor deste ano 2014. Bueno, peor, sin dúbida, o sufrimento de milleiros de persoas que están sin desemprego e que ademais carecen de prestacións sociais e, por tanto, carecen de, bueno, dos elementos fundamentais para desenvolver a súa vida, non? E seguramente o mellor, non? Probablemente o que ten acontecido agora mesmo recentemente en Alcoa, ou mesmo tamén o que ten acontecido mesmo na cidade de Vigo, en Citroën, polo menos paliamos os efectos que serían terribles no caso de perder máis empregos no noso país. Bueno, un ano intenso, se tiveras que poñerlle un adxetivo, un grupo de adxetivos, cal sería, Yolanda? Bueno, pois un ano, pois insisto, non? No que siga habendo pobreza, no que siga habendo desemprego, no que siga habendo desafizamentos, no que siga habendo demasiados problemas e unhas políticas erráticas, non, para solventalos. O ano 15, que se agarda? Que agardas ti e como esperas que vai ser? Bueno, sin lugar a dúbidas, Fernanda, coas políticas que se están practicando, non, por parte do Partido Popular, que son o sinal da austeridade, sin dúbida, creo que non vai haber lamentablemente cambios, é dicir, os datos que estamos tendo, non tanto de niveis salariais como de pensións, como de protección de desemprego, non falo con datos recentes, sin dúbida, non van a ser positivos para Galicia, ni nos van a permitir, non, que mellorar o que temos hoxe no noso país, mesmo esas cifras terribles, non, demográficas
gráficamente de persoas que siguen exiliadas, non, que siguen saindo de Galicia porque non atopan emprego e porque non teñen futuro. Por tanto, insisto, cos datos na man e con os orzamentos que se acaban de aprobar, lamentablemente non espero nada positivo nas políticas públicas en Galicia, non, insisto, non hai cambio nin mudan, non, as políticas que está practicando o goberno do señor Feijóo. Había outra forma de facer as cousas? Sin lugar a dúbidas, non? Eu creo que deberíamos de emprender un orzamento que centralizase as súas políticas en medidas anticíclicas, non? Que azuzaran o investimento e o gasto público dentro do escaso marxe que temos, pero podría ser diferente, e centralizar, sin lugar a dúbidas, na creación de emprego, non? Insisto, estes orzamentos, segundo nos indican as súas memorias e os datos que temos, non van a crear emprego, van a seguir, non? Destruindo emprego e, ademais, van a seguir exercendo a cidadanía galega, non? Por concretar, Yolanda, unha medida específica que tería que estar neses presupostos? Eu creo que neses orzamentos, por exemplo, concretamente, teníamos que consignar orzamentos para evitar algo tan sinxelo como que as persoas que se quedan sin vivenda hoxe teñan un acceso fundamental, un dereito fundamental garantido como é ter vivenda. Pero falabas de creación de emprego, unha medida concreta. Tamén, concreta, por exemplo, non? Consignar unha partida orzamentaria, non, relevante, non, sin lugar a dúbidas, para, por exemplo, nos plans, non, dos concellos, non, podamos xerar emprego vencellado a elementos sustanciais como teñen que ser, por exemplo, a rede de benestar social, que é factible, posible, e ademais o están demandando dos concellos, e ademais garantir que con eses contratos devenguen prestacións públicas de desemprego. Por tanto, concretamente, consignar recursos suficientes para xerar emprego dimanante, non, das administracións públicas, pero para prestar servizos públicos que son demandados e que son necesarios. Xa para rematar, Yolanda Díaz, que vai facer AGE nas próximas municipais? Bueno, traballar moito e, dende logo, conseguir, non, que esa maioría social que se está configurando no conxunto de todas as cidades deste país, non? Pero con quen vai comparecer, que me entendiches perfectamente. Bueno, veremos con que imos comparecer, pero en todo caso imos a traballar, non, para que a cidadanía participe activamente e configuremos gobernos nas cidades que xeneren políticas públicas diferentes, e no que, sen lugar a dúbidas, seguramente a participación cidadana, non, ou mesmo as prácticas da corrupción que lamentablemente están espalladas polo conxunto do país, dende logo muden as políticas e votemos con B dos gobernos municipais aos que hoxe están tamén practicando prácticas ou políticas, absolutamente abafantes, non, para todos e todas nós, non? O espectáculo da cidade de Compostela, o espectáculo de moitas das cidades do noso país, non, pois de logo non poden ser repetidos nesta ocasión. Por tanto, ilusión e loita no vindeiro ano. Teremos ocasión de concretar un pouco máis. Yolanda Díaz, moitísimas grazas e feliz ano. Igualmente, gracias. Hasta logo, chao. Decía Roberto. No, quería terminar lo que estaba diciendo desde que interviniese Yolanda, ¿no? Claro que cuando se pregunta, se lo preguntaste a Santiago y se lo has preguntado a Yolanda también, ¿no? ¿Qué medidas se pueden adoptar? Y al final todo consiste esencialmente en lo siguiente, ¿no? En aumentar el gasto público, ¿no? Es decir, aumentar el gasto público a través de medidas anticíclicas, ¿no? Bueno, uno puede aumentar el gasto público a través de medidas anticíclicas si tiene que mantener un determinado nivel de déficit, si tiene dinero para aumentar el gasto público, es decir, si tiene más ingresos públicos, ¿no? Y el problema es que los ingresos públicos han caído de una manera espectacular. Claro, hay una teoría, y es la de que el gobierno, este gobierno u otro gobierno, me da igual cualquier gobierno, no quiere luchar contra el fraude fiscal. Es decir, que, mire, luchar contra el fraude es algo que han hecho mejor o peor, en mejor o menor medida, todos los gobiernos. De todas maneras, hombre, una amnistía fiscal como la que decretó el gobierno parece que no es la mejor medida. Está claro que es un disparate de medida. Claro, no, pero que también que puede adjetivar una forma de gobernar también, cualificar una forma de gobernar. Si uno ve cómo ha crecido la presión y cómo ha crecido la presión de la agencia tributaria en las labores de inspección fiscal, es espectacular cómo ha crecido la labor de la agencia tributaria. Los inspectores se quejan del gobierno también. En todo caso, se quejan del gobierno, pero se quejan no por eso, es porque no tienen medios suficientes para llevar a cabo. Bueno, pero volvemos a lo mismo, no tienen medios suficientes porque no hay medios suficientes para dotar como hay que dotar a la agencia tributaria. Pero pensar que es que alguien planifica esto, que el fraude fiscal siga siendo como es, no, porque si tienes más ingresos fiscales, puedes hacer políticas públicas, y el secreto para ganar las elecciones es hacer política que genere bienestar. No se puede decir, claro, que el año que viene va a seguir aumentando el desempleo, porque llevamos 9 meses
en las que está creciendo, no solo está bajando el desempleo, sino que está creciendo el número de afiliados a la Seguridad Social. 9 meses continuados. Carlos, te dejo un titular, que tenemos que hacer el último corte de publicidad. Hai unha cuestión que é indiscutible, é dicir, a media da Unión Europea de gasto público sobre PIB da Unión Europea dos 28 é do 47%. O gasto público sobre o PIB no Estado español é do 36%. Iso é unha decisión política. É unha decisión política. Claro que non está niso que se dá en chamar convencionalmente clase media, porque eu quero saber que é iso da clase media, non? Podemos... Bueno, sí, pero a clase media fundamentalmente quen ten un emprego, quen ten un emprego estable, etcétera, etcétera. Entón, onde está realmente ese 10% que falta? Onde falta? Pois eu creo que non. Tú haces unha estadística que é el 46%. No, pero que sucede... No, pero sucede... No, pero comparas con Portugal, con Estonia, con Letonia, con Lituania, con Grecia, con Rumanía, con Bulgaria, con Albania, non te salen esas cifras, hombre, por Dios. Sí. Haces una media, claro, con México, efectivamente. No, digo la Unión Europea, que es lo que tú has mencionado. Pero o problema é que as empresas do IBEX pagan de media un 8% no imposto de sociedades. A ver, Carlos, nosotros non somos clase media, non se quere actuar aí. Este debate es muy interesante, efectivamente. Nosotros no somos clase media. No, vamos a ver. Yo la clase media yo no sé económica, no a la que me refiero, no la clase media solo es económica, no hay otra clase. Perdón, bueno, sí la hay. Pero a ver, es que esto se está poniendo interesante. Me refiero a esa familia, económicamente, no sé a esa familia no de funcionarios que entre los dos llegaban a casa al cabo del año con entre 25 y 40 mil euros. Pero en cualquier caso, seremos, vamos, así, echando una ojeada por encima, seremos clase media, ¿no? Nosotros, ¿o no? Yo no sé lo que ganáis, vamos a perdonar, pero vamos, cuando hablo de clase media, un tío gana 300.000 euros, yo económicamente no lo tengo posicionado en clase media. A ver si estás de acuerdo conmigo, Carlos. 300.000. A ver si estás de acuerdo conmigo. No lo tengo posicionado en clase media. ¿Cuál es? No, pero a esos tampoco le fue mal. Estamos hablando de la clase media. Carlos, a ver si estás de acuerdo conmigo. A ver, igual se está destrozando la clase media, porque la gente se está marchando a la clase alta. Probablemente te está refiriendo en la clase media a esas familias que están viviendo de los mayores. De la pensión de los mayores, que cada vez son más, y no lo están diciendo, pero cada vez son más. Clase media, después, eso es parte de la clase media. Es muy interesante esta conversación, sobre todo, ¿a qué te referirás diciendo que la clase media es algo más que un asunto económico? ¿A qué clase panti? Sí, hay más, pues sí, evidentemente. Hay clase entera, clase media, clase panti. Que la clase media aportó siempre centralidad, estabilidad a los sistemas. Esto es como la pintada de los anarquistas en Santiago, que esto era gracioso. Decía, non queremos medio ambiente, queremos lo entero. No queremos clase media, la queremos entera. Tenemos que hacer una última pausa de publicidad, será breve. Volvemos enseguida porque queremos hablar un rato de Galicia también. Hay algo que ya hemos hecho, porque las políticas que afectan a Galicia también tienen que ver con el resto de España, pero cosas concretas que han sucedido en estos últimos meses y que han sido unas cuantas también. Volvemos enseguida.